Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Programa Mundial de Alimentos y Venezuela acuerdan suministrar comida a 185.000 niños. Es un titular que tomo de Infobae, pero que está en la mayoría de los portales web de este país e internacionales también. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas y el gobierno del presidente Nicolás Maduro firmaron el lunes un acuerdo para suministrar alimentos a escuelas venezolanas en medio de una crisis humanitaria impulsada por el colapso económico y la pandemia. Debo decir que esta es una nota de Reuters. El programa, que prevé proporcionar comidas diarias, llegará a 185.000 niños en la educación preescolar y especial este año y apunta a expandirse a unos 1,5 millones a fines del año escolar 22-23, dijo el PMA en un comunicado. La desnutrición infantil ha aumentado en Venezuela debido a una larga recesión económica del otrora próspero país petrolero. Este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos que abarquen el apoyo alimentario a todo el pueblo de Venezuela, dijo Maduro en un discurso desde el Palacio Presidencial de Miraflores, acompañado de David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, WFP por su sigla en inglés. Cuente conmigo para decirnos las verdades, para comunicarnos permanentemente y para abrirle la puerta a nuevas iniciativas, a nuevos proyectos, agregó Maduro en la actividad transmitida por el canal estatal de televisión. Los grupos de ayuda humanitaria han presionado durante mucho tiempo para que el gobierno venezolano permita que el PMA distribuya ayuda alimentaria en Venezuela. La oposición ha acusado al gobierno de Maduro, al que califica de dictador, de condicionar la asistencia alimentaria estatal a la lealtad política, lo que el mandatario niega. Sin embargo, vamos a escuchar esta frase que es importante. Gracias por permitirnos ser independientes y no dejar que nuestro trabajo sea politizado, dijo Beasley. En un comunicado previo, el PMA dijo que la escuela es la forma más apropiada, la plataforma más apropiada para que el WFP llegue a las comunidades de manera independiente. El acuerdo fue ampliamente apoyado por los trabajadores humanitarios y activistas venezolanos. Beasley también se reunió con el líder opositor Juan Guaidó y embajadores de varios países europeos, según tweets de Guaidó, y el embajador de Francia, Romain Nadal. Este acuerdo del WFP es para iniciar operaciones en Venezuela es de vital importancia, escribió en Twitter Feliciano Reina, presidente del Grupo de Ayuda Acción Solidaria, con sede en Caracas, que se enfoca en el tratamiento del VIH-Sida y otras ayudas médicas. También lo felicitaron, toda la gente que se dedica lo celebraron toda la gente que se dedica a la, actividad humanitaria a través de la ONG. Pero yo quiero también leerles esta versión que es del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación de Información. Dice: Programa Mundial de Alimentos ONU ratifica agenda de trabajo con el gobierno venezolano. Lo que dice Maduro, por cierto, es lo que dice Maduro, lo que quiero resaltarles. Hay una frase que dice lo siguiente: nos alegra mucho, dice Maduro. Apenas hace 2 semanas tuvimos una videoconferencia, ya teníamos 3 años trabajando, mediante acercamientos, encuentros, desencuentros, y afortunadamente, dice Maduro, insisto, el tiempo de Dios es perfecto. Ese tiempo nos llevó a hoy, 19 de abril de 2021, un día especial porque Venezuela cumple 200 años del primer grito de independencia y libertad. El tiempo de Dios es perfecto, dice Maduro. Hace 3 años, la vicepresidenta Delcy Rodríguez decía que Venezuela tenía alimentos para alimentar, tenía comida para alimentar a 3 países, hace 3 o 4 años. ¿Cómo pasamos de eso a necesitar ayuda del PMA? ¿Cómo dice Maduro que el tiempo de Dios es perfecto? 3 años de negociaciones. ¿Cuántos niños hubieran podido evitar la desnutrición crónica a lo largo de 3 años? ¿Cuántos niños hubieran podido evitar discapacidades cognitivas permanentes o discapacidades físicas permanentes como consecuencia de subnutrición? Bueno, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que en este momento
9 millones de personas están en riesgo alimentario. Y estas son cifras de la FAO, de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación en Venezuela. Es uno de los países con mayor riesgo alimenticio en el mundo, con mayor riesgo de desnutrición en el mundo. Y definitivamente 3 años de negociaciones para un tema con esta urgencia. No, el tiempo de Dios no es perfecto. Esto no es el tiempo de Dios, esto es el tiempo de unos humanos que ponen por encima de todo su poder. Vamos a reseñarles también la reunión de Guaidó con el director del Programa Mundial de Alimentos. Ha dicho Guaidó: en mi reunión con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, le agradecí en nombre de los venezolanos el esfuerzo para que el WFP pueda iniciar las operaciones en el país y se pueda combatir el hambre que padecen millones de venezolanos. Me permito extender mi agradecimiento a todos los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos por los esfuerzos que han realizado para hacer esto posible, y agradezco especialmente la visita del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, con quien tuve la oportunidad de reunirme el día de hoy. Desde el año 2016, desde la Asamblea Nacional y con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, denunciamos la emergencia humanitaria compleja en el país, según cifras del Programa Mundial de Alimentos publicadas en febrero del año 2020. Fíjense, eran cifras del mismo programa. Yo pensaba que eran cifras de la FAO. 9,3 millones de venezolanos sufrían inseguridad alimentaria, una cifra que aumentó exponencialmente debido a las dificultades que ha sumado la pandemia por el COVID-19. Ayer entramos en cuarentena radical por el COVID-19, una semana por lo menos, como mínimo, una semana de cuarentena radical, y el número de casos presentado ayer, el número de casos registrados ayer oficialmente por el Ministerio de Comunicación e Información, que como siempre les digo es solo una referencia del número real de casos. Hay quienes dicen que es hasta 5, 6 y 12 veces hay quien dice el número oficial de casos es el número real. Lo cierto es que el número de casos está disparado y todos tenemos que tenerlo claro. Reportan 1.398 nuevos casos de COVID-19 por contagios comunitarios. América Latina en este momento es el centro de la pandemia del coronavirus, es el epicentro de la pandemia del coronavirus, y nosotros estamos llevando golpes muy duros de esta enfermedad, que además se ha hecho más mortal en la medida en que ha avanzado el tiempo. A los 400 días de pandemia del COVID-19, dice Últimas Noticias, en nuestro país, durante las últimas 24 horas se registraron 1.398 nuevos contagios por transmisión comunitaria. Esto es un récord absoluto de reconocimiento de casos por parte del gobierno, reportó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. Yaracuy es la entidad con mayor número de contagios en sus 14 municipios. San Felipe 107, Independencia 55. Bueno, los municipios de Yaracuy no se los voy a mencionar. Para este lunes se registraron 20 personas fallecidas oficialmente a causa del coronavirus, para alcanzar un total de 1.925, insisto, oficialmente, desde que se inició la pandemia. Existen actualmente, según las cifras de referencia del régimen, 9.521 pacientes, que se encuentran asintomáticos. ¿Cómo saben ellos esto? 9.521 pacientes que se encuentran asintomáticos. ¿Les hicieron pruebas PCR a los asintomáticos? Lo dudo mucho. 5.433 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 601 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 289 en la unidad de cuidados intensivos. Había por allí una nota que no les voy a leer hoy, pero que decía que las unidades de cuidados intensivos del país ya están absolutamente saturadas con pacientes del COVID-19. Más del 50% de las camas de cuidados intensivos ya estaban destinadas a pacientes con COVID-19, y eso es en clínicas también privadas, no solo en hospitales. Nuevamente les digo, ¿cómo se hace, cómo se construye la cifra que todos los días nos publica Freddy Ñáñez o nos publica Delcy Rodríguez? Bueno, hay pocas certezas sobre esto. Fallece por complicaciones del COVID-19 alcalde de Maracay, Pedro Bastidas.
lamentar su defunción el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, un hombre muy joven, no Rodolfo Marco Torres, Pedro Bastidas, mi tocayo, que falleció a la edad de 44 años tras complicaciones por COVID-19. Con profundo dolor lamentamos la partida física de nuestro alcalde Pedro Bastidas. Recordaremos siempre al gran compañero, hermano, luchador que estuvo siempre al lado del pueblo de Girardot. Nuestras sentidas palabras de condolencias a sus familiares, honor y gloria. Reza el post de su cuenta en la red social Twitter. Paz al alma de Pedro Bastidas, quien asumió la alcaldía del municipio de Girardot en 2008 como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela y fue reelecto en los años 2013 y 2017, es decir, llevaba 13 años ya como gobernador como alcalde del municipio Maracay, del municipio Girardot de Maracay. Venezuela anuncia que ha pagado, Nicolás Maduro anuncia que ha pagado la segunda cuota del mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas. Últimas Noticias nos dice que Nicolás Maduro informó que Venezuela liberó los recursos necesarios para que esta semana se haga efectiva la segunda cuenta pendiente con la COVAX, cuyo monto total asciende a 120 millones de dólares. Hemos logrado liberar recursos gracias a la labor del BCB para garantizar la adquisición de las vacunas para el pueblo venezolano. Pagaremos la dosis restante para completar la transacción para acceder a 11 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. Son apenas 5 millones de venezolanos los que se estarían vacunando con esto, 5 millones y medio, aunque quedan por fuera por lo menos 20 millones que viven en Venezuela. Por cierto, hay una nota por ahí en Caraota Digital que dice que una de las industrias en auge en este momento es el paso por las trochas de Venezuela a Colombia para que la gente se vacune en Colombia y se devuelva. Aseguró Maduro que desde el gobierno nacional siguen en las labores de pesquisa para rescatar los recursos represados por la oposición, bloqueados por Estados Unidos y sus aliados, sin caer en falsas ofertas de la derecha trampista, dice Últimas Noticias, ni siquiera trumpista, sino trampista. Venezuela con dignidad entregó el dinero y ahora vengan las vacunas a Venezuela. Bueno, esto dice Maduro, que en diciembre y en enero dijo que ya tenían el dinero y ya habían comprado 10 millones de dosis de Sputnik V. Por cierto, yo no entiendo cómo Rusia es tan amiga de Venezuela y entonces Argentina, a todos lados llegan más dosis de vacunas Sputnik V que a Venezuela, que han llegado apenas 500.000 vacunas o algo así. Presidente Maduro, esto es de Telesur, denuncia ataques de Estados Unidos para impedir ventas de vacunas a Venezuela cuando no es Pascua en diciembre ni San Juan en 24. Han llegado al extremo de amenazar a las empresas que distribuyen las vacunas con sanciones si le venden dosis a Venezuela. Washington ha incrementado su guerra contra el país, bla, 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 bla. Resulta que les estaban regalando las vacunas de AstraZeneca y no las quisieron. Después de eso, todo ha sido una larga sucesión de bloopers, uno peor que otro, para tratar de quedar bien. Lo cierto es que quedarán bien el día que hagan, como en Estados Unidos, centros de vacunación en cada esquina donde la gente va y se vacuna y ya, con orden, o como están haciendo en España. Estamos vacunando a las personas entre 70 y 80 años, estamos vacunando a las personas entre 65 y 50, estamos vacunando a las personas entre 50 y 30, hasta que toda la población esté inmunizada. Por cierto, buenísimas noticias respecto a las vacunas. Una sola dosis de vacunas está dando suficiente inmunidad para evitar complicaciones severas a la gran mayoría de los pacientes, o esto es por lo menos lo que se está diciendo en las revistas científicas. Pero al ritmo actual estiman que Venezuela necesitará 23 años para vacunar a toda su población. Fundación Avina, una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en América Latina, ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización global, cuyos datos permiten estimar que mientras en países como Chile solo faltarían 10 semanas para acabar de vacunar a toda su población, malvado capitalismo, donde solo se inoculan los poderosos, según Delcy Rodríguez, en otros como Venezuela están a más de 1.200 semanas para terminar su vacunación. Gabriel Baracat, director ejecutivo de Avina, explica: nuestra región tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por COVID-19. Lo que les digo, América Latina una situación bien comprometida en este momento con la pandemia, que además nos va a agravar
en el futuro la situación económica y detrás de ella la situación política. Dice Avina, no puede imperar una lógica de mercado puro de oferta y demanda porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna. No entendemos como un problema global no tiene una solución global y estamos condenados a depender absolutamente de la decisión de 7 o 10 laboratorios farmacéuticos con un mercado cautivo de 7.000 millones de habitantes, dice desde Bolivia a través de una videoconferencia con el país de España. Avina ha querido reforzar su mensaje y mostrar su preocupación desarrollando un portal de datos que monitorea el proceso global de vacunación desde el porcentaje de personas que han recibido inyecciones en cada país al ritmo con el que se lleva a cabo la campaña y calcula la cantidad de semanas que necesitaría cada estado para inmunizar a la totalidad de su población. Solo decir que aquí todos salieron muy orondos, muy sorondos a mostrarse cuando les estaban poniendo la vacuna en el brazo. Solo se la pusieron a ellos mientras el personal de salud y el resto de la gente está padeciendo sin la vacuna. Según Sebastián Barraez, los militares con COVID son enviados al poliedro y abandonados a su suerte. La periodista Sebastiana Barraez reportó para Infobae que el número de militares que han fallecido durante las últimas semanas por coronavirus ha prendido las alarmas sobre la situación de discriminación que padecen quienes no tienen acceso al poder en Venezuela. A través de chats de WhatsApp o Facebook, los integrantes de la Fuerza Armada reprochan no tener ingresos para adquirir los tratamientos que cuestan hasta $1.200 y denuncian que cuando un militar contagiado llega al hospitalito o al hospital militar y el diagnóstico del virus da positivo, de inmediato lo envían al poliedro y después se olvidan de ellos. Ahí empieza el calvario para los familiares, empezando por comprar las medicinas. El paciente debe comprar 6 ampollas de Remdesivir y cada una está en el orden de los $200, en total $1.200. Algunos podrán comprarlas, pero la mayoría no pueden y quedan a la mano de Dios. Dice esta nota de Sebastiana que está en Infobae, pero que yo tomo de Noticiero Digital, que le hace una reseña. Hablando de cómo la pandemia nos ha afectado en toda la región, Colombia registró ayer, solamente ayer, 420 muertes por COVID, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. 369 fallecimientos correspondían a días anteriores. Esto es un boletín hecho con detalle, pues, según el Ministerio de Salud. 68.748 son las muertes acumuladas en Colombia. Colombia no tiene ni el doble de población que Venezuela. Por lo tanto, es muy real. Ciertamente, el brote empezó muy duro en Colombia por razones muy normales, porque ese es un país donde es más normal el desplazamiento, donde hay más contacto humano, etcétera, por miles de razones que todos conocemos. Pero lo que es cierto es que nosotros no podemos tener el número de casos que tenemos, ni el número de muertos que tenemos, si los virus se comportan de manera similar en todos los países, que a veces pareciera que también que eso no es así, ¿no? Pareciera, hay países, por ejemplo, de África no se conoce casi nada sobre la pandemia. Incluso hay países que tienen manejos ejemplares de la pandemia dentro de África. Es muy curioso, es muy cambiante cómo opera el virus. La otra vez decía Julio Castro, hace ya meses, que en Venezuela no se comporta igual que en otras partes. En la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información. O sea, ya no está Jackson, se me fue automático Jackson. Saludos de todas maneras. César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico. Y quiero hablarles de estas dos empresas. Empiezo por Tecnohospitalaria porque en insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes, todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com a través de nuestra página web. Usted puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. Tenemos el servicio de desinfección contra COVID-19 para empresas, viviendas y vehículos, con equipos adecuados y productos químicos inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia. Además tienen efecto residual. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como @Tecnohospitalaria o llámanos al 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Y quiero hablarles también de Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones y te tenemos la solución para la
tu problema con aparatos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, microondas, televisores, todo puede volver a funcionar si lo pones en las manos de nuestros técnicos competentes que te ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que necesitas para que tu aparato quede pepito como si fuera nuevo y no se te vuelva a dañar, porque eso es lo más importante. A veces uno manda a reparar una cosa, dura 2 semanas reparada y después se vuelve a echar a perder. Bueno, no, esto queda reparado por un buen tiempo más. Llámanos al 0412-806-2591 o síguenos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Seguimos en Colombia, donde se elevó una nota de protesta a Rusia por la violación del espacio aéreo. Después de que la Fuerza Aérea Colombiana confirmó el sobrevuelo de un avión militar ruso en el espacio aéreo colombiano en la mañana de este lunes 19 de abril, las reacciones diplomáticas por el incidente no se hicieron esperar. En nombre del gobierno nacional, la Cancillería de Colombia entregó una comunicación oficial al embajador de Rusia en Bogotá, manifestándole su enérgica protesta por la situación generada por una aeronave rusa que violó el espacio aéreo del país cuando la autorización emitida por la autoridad aeronáutica indicó una ruta distinta a la que dicha aeronave realizó. También se expresó el rechazo a las situaciones reiteradas en que aeronaves de ese país han incumplido las condiciones definidas en autorizaciones de sobrevuelos emitidas por Colombia. Se le indicó al embajador Tabdou Matse la importancia de una pronta respuesta de su gobierno y que ésta tenga las garantías de que las graves y sistemáticas violaciones del espacio aéreo colombiano no se repetirán. En tanto, las FARC han emitido un video, las FARC de Gentil Duarte han emitido un video en el que aseguran que el enfrentamiento en Apure es con la fracción FARC Nueva Marquetalia. En un video de 10 minutos, el grupo de las FARC Gentil Duarte indicó que los integrantes de la segunda Marquetalia financian. Imagínense qué grave es esto, ¿no? Bueno, luego las acusaciones hay que tomarlas como de quien vienen, o sea, estos son otros ampones, ¿no? Digo, los de la facción de FARC de Gentil Duarte. De hecho, son AMPA Común, un grupo guerrillero devenido en AMPA Común. Financian, pero dicen estos que financian algunos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio que facilite sus intereses y sus apetitos personales. Lamentamos profundamente los hechos presentados en los últimos días en las áreas de frontera con nuestro país hermano de Venezuela y condenamos la alianza que generó esta confrontación en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, dijo alias Jonier en un comunicado que leyó, rodeado de 2 decenas de hombres y mujeres también armados. En el video de 10 minutos aseguró que la segunda Marquetalia fueron los negociadores y firmantes de los acuerdos de paz y entregaron el proceso revolucionario de las FARC-EP en un acto de rendición y sometimiento, y ahora pretenden proclamarse verdaderos revolucionarios cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no han sido otros que la calumnia, el engaño y la traición. En el video afirmaron que los integrantes de la segunda Marquetalia financian a algunos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio que facilite sus intereses, sus apetitos personales, dice esta nota del Pitazo que se toma de Infobae. Acaba de publicar un libro de un periodista colombiano, Gerardo Reyes, que se llama Alex Saab, La Verdad. Gerardo Reyes es ganador de un Pulitzer compartido en 1999 y dice varias cosas, de ellas la más importante, que los vínculos, lo que presenta el libro, que los vínculos de Alex Saab con Piedad Córdoba comprometen gravemente a la ex senadora en toda la trama de negocios que tenía Alex Saab con Venezuela. Estará interesante cuando salga, a ver si lo consigue uno, lo puede comprar por Amazon y no se quede en la aduana, pues habrá que comprarlo por PDF para que no se quede en la aduana. Embajador de Estados Unidos en Moscú viaja a Washington para consultas. Esto es importante, esto es de hace una hora. John Sullivan había sido invitado por Rusia a volver a su país para que tuviera consultas serias y profundidad en medio de una fuerte crisis diplomática entre ambos países. El presidente estadounidense Joe Biden expulsó a 10 diplomáticos rusos e impuso una serie de sanciones a la economía de Rusia como una manera de penalizar al Kremlin por su supuesta injerencia en las elecciones y
y un masivo ciberataque, dice la nota de Deutsche Welle. Rusia reaccionó expulsando a 10 diplomáticos estadounidenses y sugiriendo a Sullivan que regresara a Washington para tener consultas serias y en profundidad. Gobernador chavista de Yaracuy, esta nota, esto es una novelaza, esto tienen que leérselo, buscarlo y leérselo. Gobernador chavista de Yaracuy denunció fraude del 6D y reveló al verdadero autor de marcar las casas. De acuerdo, en medio de la investigación, escuchen esto, en medio de la investigación en contra de un alcalde por marcar de manera unilateral la casa de los contagiados de COVID-19 en el estado de Yaracuy, recordarán ustedes el caso del alcalde Adrián Duque, filtraron un audio de Julio León Heredia, gobernador de la entidad, donde manifestó su apoyo a Luis Adrián Duque y arremetió contra el gobierno de la Revolución Chavista de Nicolás Maduro y otros más. De acuerdo a lo escuchado en la grabación, Heredia precisó que el pasado 6 de diciembre se realizó un fraude electoral en las elecciones parlamentarias. Heredia afirmó que el chavismo derrotó al opositor por el estado Yaracuy, Luis Parra. Esto es el mundo de locos. Escuchen esto. Heredia afirmó que el chavismo derrotó al opositor por el estado Yaracuy, Luis Parra, pero que luego lo hicieron diputado. Deberías aclarar, Parra, cómo es eso que te derrotamos y después te hicieron diputado. No sé qué patraña hiciste. Si quieres buscarme, me vas a encontrar, ¿oíste? Son largos los desencuentros de Parra y Julio León Heredia. De hecho, en 2019 Heredia mandó a sellar la casa de Parra cuando el gobierno o el régimen imputó a Parra por la Contraloría por el viaje a Europa. Eso fue antes de que fueran aliados. Yo me dedico normalmente a trabajar, no me gustan las discusiones políticas, estas estúpidas dimes y diretes. A su juicio, Luis Parra debería renunciar a su curul en la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020. Ahora resulta que el régimen de Maduro hace fraude en las elecciones, pero quienes lo denuncian son los chavistas y los beneficiarios son los supuestos opositores. Una cosa de loco, ya les digo. Esto no se entiende sino en Venezuela. Colegio Nacional de Periodistas se solidariza con el caso del Nacional y con los ataques, contra los ataques a comunicadores. El Colegio Nacional de Periodistas señala que el gobierno usa los presuntos daños morales contra Diosdado Cabello para intentar liquidar al medio de comunicación social. Desde aquí, por supuesto, toda nuestra solidaridad con el Nacional, mi solidaridad personal y, por supuesto, la solidaridad de este medio, que también ha sido gravemente afectado por su defensa de la libertad de expresión. Keiko Fujimori dice que Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis y está matando a los venezolanos. Muy comentada el fin de semana la columna de Vargas Llosa, en el que se manifiesta su apoyo con la candidatura de Keiko Fujimori, considerándola el mal menor con respecto a Pedro Castillo, que comparte nombre con un fantástico cantautor venezolano de nuestra generación, Pedrito Castillo. Desde aquí también un gran abrazo, amigo, buena persona. Comparte nombre Pedro Castillo con el candidato de Perú, que parece ser más izquierdista que Pol Pot. Reportan fallas en la plataforma del Banco de Venezuela a nivel nacional. Hubo problemas ayer para el pago de combustible. La familia de Basel Macled denunció su desaparición bajo la custodia del SEBIN, y esto es muy grave. Andrea González, esposa de Basel Macled, denunció la noche de este lunes 19 de abril que su pareja desapareció mientras se encontraba en custodia del SEBIN en el helicoide. Venimos saliendo del helicoide porque tratamos de saber el paradero de Basel, reportó González en un video publicado en redes sociales. Ellos se niegan a darnos información sobre el paradero de él. A través de terceras personas obtuvimos información sobre que fue trasladado anoche. Está herido, Basel está cortado, no sabemos a causa de qué ni qué le pasó. Lo único que sabemos es que recibimos la ropa de Basel toda llena y manchada de orines. Hay que recordar que Basel Macled tiene 2 boletas de excarcelación y sigue preso. Y para terminar, asesinan a un comisario general y a un detective que era su hijo en el Zulia. Lamentablemente la página se me cerró, son las 6:59, no, ya la logré abrir.
el eje de investigaciones de homicidios del 6CPS en Ciudad Ojeda, inició la averiguación tras el asesinato de dos de sus miembros, los cuales fueron identificados como José Luis Delgado Urdaneta, comisario general de 54 años de edad, y Luis Hernán Delgado Domínguez, su hijo de 30 años de edad, detective. Ambos funcionarios se encontraban compartiendo cuando fueron sorprendidos y abordados por sujetos desconocidos en motos, quienes descendieron, sacaron sus armas y efectuaron múltiples disparos, dejándolos sin signos vitales en el lugar. El horror de la Venezuela que amanece este 20 de abril de 2021, que este martes sea todo lo que ustedes esperan de él. Aprovechen la semana que es corta y si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnielectric,